Damos la bienvenida entonces aquí en MDN tanto al veterano de guerra Félix Bravo como al veterano de guerra Luis Santa Cruz. Félix, Luis, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por favor, un honor tenerlos aquí en este día tan pero tan especial. Emociona verlos, emociona ver las medallas colgando de la solapa o allí del saco en el sitio del corazón, porque Malvinas está en el corazón de cada argentino, ¿no? Y por suerte, con el paso de los años, se ha reivindicado la figura de ustedes. Sí, la verdad que sí. Sí, es cierto. ¿Cómo fue esa transición del olvido, del dolor, del ninguneo a este reconocimiento? Y fue media dura, es decir, en el caso nuestro no tanto, porque yo soy suboficial de carrera, ¿no es cierto? Yo continué con mi carrera, pero en el caso de los soldados fue muy dura porque hubo soldados que tuvieron que andar golpeándose en la vida para poder conseguir una estabilidad económica, poder conseguir un trabajo. Hay muchos que tuvieron mucho tiempo golpeando puertas para conseguir un trabajo y no se le abrían. Después con el tiempo sí se fueron estabilizando, fueron consiguiendo trabajo, fueron insertándose en la sociedad, pero después de volver de una guerra y tener que ser ocultado como lo ocultaron, fue muy duro para nosotros. ¿En su caso? Bueno, igual, yo soy un suboficial del Ejército, del Arma de Ingenieros, y es como dice él, o sea, después nosotros nos fuimos juntando con los centros de veteranos que se fueron formando, comenzamos a ir a las escuelas, a tener contacto con los chicos, a contar nuestras vivencias, y eso ayudó mucho, ¿no es cierto?, al veterano, para ir contando cada uno de nosotros nuestros testimonios, que son diferentes, cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente, pero sí, fue más duro para los soldados, pues los soldados cuando iban a pedir trabajo, por decir, se encontraban con que no era que los tomaban porque eran veteranos de guerra, al contrario, era como un obstáculo. Ellos nos trataban como locos, como loquitos de la guerra. Entonces a muchos se le dificultó conseguir un trabajo. ¿Qué edad tenían ustedes en Malvinas? Bueno, yo tenía 23 años. Yo tenía 26 años. Dentro de lo que era la tropa, eran experimentados, o sea, en cuanto a cantidad de edad o instrucción, pero digo, es una edad muy joven, sí. ¿no? Yo tenía 5 años de muy poca instrucción. Experiencia, porque es decir, yo egresé en el 77 de la Escuela Sargento Cabral, la cual me tocó ser como experiencia el primer conflicto del Canal de Bigle, ¿no es cierto? Yo estaba destinado en una zona sur en la provincia de Neuquén y tuvimos casi al límite de entrar en guerra con Chile. Exacto. Es decir, que ya más o menos algo tenía de experiencia, pero... otra cosa es que sea la guerra de verdad, otra ¿no? cosa es la guerra de verdad, y tener que ir, yo con 23 años, y tener la responsabilidad de proteger a 10 integrantes, que eran los integrantes del grupo mío, porque yo soy del Arma de Infantería. ¿En dónde le tocó estar? Nosotros en Puerto Argentino. En Puerto Argentino. Cubriendo primera línea en Puerto Argentino, haciendo cabecera de playa. ¿Qué día llegó a Malvinas? Yo llegué el 6 de abril. 4 días después de Sí. de la recuperación. ¿Y en su caso, dónde Bueno, estuvo? yo también, escuchándote, Sí. te quería contar que en mi caso, Sí. yo había llegado en el año 81 a la guarnición militar Sarmiento, en Chubut, y yo recibo el armamento de toda la unidad cuando llego. Entonces, cuando comienzan a prepararse para ir a Malvinas, la misión de llegar a Malvinas era secreta, nadie sabía. Pero nosotros, el jefe nuestro era el teniente coronel Sañandín, que era el jefe de la operación Rosario. Entonces era muy amigo con nuestro jefe, entonces le dice, prepárense para ir a Malvinas. Cuando nos enteramos de eso, Un shock. yo no figuraba en la lista. Yo llevaba, escuchándolo a él, llevaba 10 años, tenía 26 años, y yo quería ir. Entonces, pero por el armamento que yo tenía, habíamos recibido armamento nuevo, había mucho, pistolas, fusiles, todo tipo de armas. Y le digo, yo quiero ir. Y dice, pero el jefe te dijo que no. Bueno, me agarró frío, consigo un suboficial que le digo, me recibíme en la sala de armas, que yo quiero ir. No todos querían ir. Entonces, listo, dice, yo te recibo en la sala de armas. Entonces lo voy a ver al jefe y me dice, yo pensé que me iba a decir, listo, vas con nosotros. Pero me dice, no, arma un grupo con la gente que queda. Hasta ahí todo bien.
El tema fue, nosotros salimos el 1 de abril, salimos de la guarnición Vito Sarmiento, llegamos al primer, por decir ahí, todo cerro ahí en Sarmiento, así cuando llegamos al primer cerro, salimos con una compañía del Regimiento 25, y bajamos todo, era el atardecer ya cuando salimos, y ahí nos encontramos con gente que, por en el caso mío, estaba Sergio y María García, que nos presentamos juntos, él iba al regimiento y yo a la compañía. Entonces, misma misión, era llegar a Malvinas, así que el 2 de abril al 11 de la mañana aterrizamos en Puerto Argentino, ya había sido tomado Puerto Argentino, pero la Gran Malvina no. Entonces, había que desplegar. Entonces apenas llegamos ahí, el jefe lo llama Sainandini y le dice hay que tomar la Gran Malvina. Dice, tenés que tomar Bahía del Zorro. Así que de ahí automáticamente a la Almirante Iriza nos suben, ya después cerca del Estrecho San Carlos nos pasan a la Isla de los Estados, otro barco más chico, y ahí siempre con la sesión de... Y por agua, todo por agua. Claro, por agua. Y con la compañía esa del regimiento. Claro. Así que bueno, a la altura de Darwin lo bajan a ellos. Estaba Esteve en esa sesión, la compañía tiene sesiones. Y bueno, después del Estrecho San Carlos, hicimos el desembarco, tomamos ahí la parte de Bahía del Zorro y había la bandera, flameaba la bandera inglesa, así que tuvimos el honor de arriarla y subir nuestro pabellón nacional. Así que el día 5 desembarcamos ahí. Qué momento ese, ¿no? El de la bandera, qué momento. Sí, para nosotros fue todo, la verdad, un orgullo haber llegado y haber tenido que vivir lo que vivimos. Todo bien hasta que llegaron los ingleses. En mi caso... Que había que combatir. No era la gente que yo llevé que quedaba la unidad. Fueron porque yo quería ir. Claro. Pero nunca pensé que iba a llevar un grupo de gente conmigo y se empezaron a bombardear. Nosotros lo primero que hicimos fueron, yo del Arma de Ingenieros, la compañía de ingenieros, llevamos campo minado nosotros. Entonces, una vez que tomamos ahí, había que... Dispusieron minas en el territorio. Preparar las posiciones. Claro. Nosotros dijeron, listo, hay que preparar los pozos Zorro, no había otra. Y el lugar donde no podíamos cubrirlo con personal, campo minado. Y le dimos el gusto al jefe de la compañía que no tocar las casas, no tocar la gente, que hicieran su vida normal. Hasta que pasado 2 semanas, 3, lo comunican, viene uno de los que vivían en las casas y le pasan un teléfono, lo comunican con una fragata inglesa al jefe. Entonces ahí nos dimos cuenta que ellos nos estaban entregando. Le habían dicho que era un batallón ligero a favor nuestro, pues nosotros éramos una compañía. Un batallón tiene 300 personas y pico, y la compañía eran 120 hombres. O sea, los mismos habitantes se habían comunicado. Se habían comunicado con la fragata. Claro. Le dijeron al jefe, ríndase, chao, todo bien. Los echó al diablo, se acabó la amistad con los isleños de ahí. Los tomamos a todos a un lugar, los juntamos a todos y se acabó, porque nos estaban entregando. Claro. Le quería preguntar, porque estamos en la era de las comunicaciones, internet, redes y demás. Hoy. ¿Cómo era esa guerra con una comunicación, no sé, equipos de VHF? ¿Cómo le avisaron ustedes a sus familiares que iban a la guerra? No. Bueno, yo a mi familiar le avisé estando en Malvinas por medio de una carta. Las cartas, porque, sí, una carta. ¿Llegó? La carta. Sí, la carta llegó. Sí, sí, las primeras cartas llegaron. Nosotros, en el caso mío, yo estaba de intrusión en la zona de Seiza con la clase 63. El día 2 de abril a la mañana nos reúne el jefe del regimiento a todos los cuadros y nos dice lo que estaba sucediendo. Entonces nos dice, bueno, quiere una lista de todo el personal que quiere ir. Todo el personal de cuadro, el 90%, nos anotamos que queríamos ir. Después de eso hace una reunión con todo el regimiento. Yo pertenecía al regimiento 3 de Tablada, ¿no es cierto? Hace una reunión con todo el regimiento. Y ahí él comunicó que muchos de los soldados que estaban ahí en intrusión con 40 días, 45 días de intrusión en el terreno, iban a ser convocados porque no se completaba con la clase 62 que se había ido de baja y Correcto. Habían sido convocados y muchos no se presentaban. Entonces iban a completar con la clase 63. Yo en el caso mío llevé los 10 integrantes del grupo mío que tenían 45 días de intrusión
45 días de conocer un armamento. Con 18, 19 años. Sí, 18 años. La Tremendo. clase 62 era con 19 años. Claro. Bueno, yo en el caso mío, mi familia se enteró por carta. Por porque esa yo le carta, mandé decir, ya estando en Malvinas. Hoy decía el presidente de la República en su discurso, más allá de las cuestiones políticas o ideológicas que siempre se meten en la discusión, porque todo discurso es político, Todo es político. pero él decía, es un momento que queremos reconciliar a la sociedad con las fuerzas militares. ¿Ustedes han notado que hubo un momento que se mezcló todo, lo que pasó en la dictadura, con Malvinas? ¿Cómo vivieron ese momento? Dice, él habla de reconciliación. Depende, por ejemplo, nosotros que vamos a los colegios hablamos de Malvinas, ¿sí? Por ahí en otros lugares públicos se mezcla lo que vos decís, que la política, que el 24 de marzo y Malvinas, nada que ver. ¿Les duele? A mí me duele, porque yo toda mi carrera la hice bien, trabajando en los cuarteles, instruyendo, haciendo cursos, preparándome. ¿Y cuál es la manera aparte, de separar esas cosas? Nosotros, la manera de separar es que cada uno se concientice. Nosotros, como Fuerzas Armadas, no vamos a ir a dañar un espacio político, nada. Entonces, nosotros nos molesta que nos vengan a dañar los cuarteles con pancartas pintadas, ¿no es cierto? Porque son diferentes cosas. Es decir, el 24 de marzo fue un hecho que ocurrió y que te tendría que contar la verdad. Nosotros nos encargamos de contar la historia de lo que nosotros vivimos en Malvinas. No hacemos otra cosa que reivindicar, no nos metemos en otro territorio que no nos corresponda. Perfecto. Aparte la gente es otra. La gente de ahora nada que ver ni conoce lo que pasó en el año 76. Y siguen siendo pintadas que nada que ver. Muchachos, Pero la política busca siempre barrar lugares que por ahí lo pueden afectar. Así de simple. muchachos, ¿cómo es la guerra? Es triste. Es cruda, Triste, es cruda, es triste. se siente mucho. Uno que perdió compañeros y... Uno no sabe en qué momento le puede tocar. Es decir, uno está permanentemente rezando y sacando coraje, porque aquel que me diga que no siente miedo está mintiendo. Por más preparado que esté, ¿no es cierto? Uno siente miedo en ese momento. ¿Cuándo será su momento? O si será. O cuándo será el momento de la persona que está al lado y a la cual uno como cuadro tiene una gran responsabilidad de cuidar a esa persona y traer, así como la llevó, traerla con vida. ¿Les tocó perder compañeros? No, a mí me combate? tocó perder compañeros es decir, yo por suerte de los 10 integrantes que llevé, volvieron los 10, pero he tenido que ver soldados que han quedado en Malvinas. ¿En tu caso? En mi caso, yo comenté cuando salimos del regimiento, salimos con la compañía C del regimiento, y en una de esas sesiones iba el teniente Esteve. El teniente Esteve el 28 de mayo perdió 12 hombres, falleció él también. A la altura de Pradera del Ganso, los ingleses ya habían desembarcado y él no iba a retroceder. Y herido, siguió combatiendo hasta que lo mataron. ¿Eso combate cuerpo a cuerpo o bombardeo? No, cuerpo a cuerpo. Ya los ingleses ya estaban en... Habían hecho cabecera de playa. Ya habían hecho cabecera de playa y cuando llegaron a esa altura se les plantó, con una sesión se plantó. Mucho se habla de la valentía y el coraje y la logística de impronta personal, humana, del personal que estuvo en guerra. Pero se habla mucho también de la diferencia de tecnología y de fuerzas profesionales. Bueno, ¿Se notó? Sí, no, porque ellos venían con mucha tecnología. Vos fijate que nosotros, desde el momento que pisamos Malvinas, estuvimos todo el tiempo en el mismo lugar. No se podían desplazar. No nos podíamos mover ni nada. En cambio ellos venían, eran transportados con helicópteros que lo trasladaban de un punto a otro. Ellos no caminaban. En un par de horas trabajaban en un batallón. Claro, sin desgaste físico. Claro. La otra, ellos reemplazaban y sacaba a la gente que estaba combatiendo y iba a descansar. Claro. Nosotros estábamos permanentes. Mirá, yo te digo en el caso mío,
Yo desde el momento que empezó, el 1 de mayo, que empezó el bombardeo en las islas, yo tuve hasta el 14 de junio que soportar estar metido en un pozo cada vez que bombardeaban, en un pozo tirador, con el agua hasta la cintura, ¿no es cierto? Y no teníamos ropa para cambiarnos, no teníamos el equipamiento como para decir, voy a sacarme lo mojado, me voy a poner algo seco, porque no teníamos. O decir, voy a combatir tantas horas, me voy a descansar, a dormir, o me voy a pegar... A una carpa, claro. A una carpa, me voy a pegar una ducha. ¿Cómo comían? Yo tuve 74 días, me bañé una sola vez. Pero ellos comían. Nosotros, del otro lado, la Gran Malvina, a nosotros nos llegó, a los 45 días nos llegó comida. ¿Y esos 40 días qué Los hicieron? otros 45 días habíamos llevado comida para 15 días nosotros. O sea que se mataba una oveja y con jugo, si le tocaba grasa ese día no comía. 16 horas había comida, no había más comida. No, pero aparte nosotros... Es tremendo. Nosotros empezamos a decir, durante el tiempo que llegamos, del 6 de abril hasta el 1 de mayo, comíamos, sí, tenía el racionamiento caliente. Claro. Pero a partir de ahí, del 1 de mayo que llegó, empezó el bombardeo, había días que pasábamos 2 días sin comer porque las cocinas, Sí. como venían con la alimentación caliente y éramos atacados por los aviones, los misiles, captaban el calor y en muchas oportunidades ha ido misiles a las cocinas. Claro. Por el calor seguir que traía la cocina. ¿Con qué palabra definirían lo que significa Malvinas para ustedes? Lo que pasa es que el que estuvo en Malvinas tiene muchos recuerdos, más en esta fecha. Era dar todo. Para nosotros, cuando yo siento que había que ir a Malvinas y no iba, me puse mal, porque yo quería estar y pude hacerlo. Vos hace un rato hablaste con respecto a la logística. A mí me tocó vivirla porque los ingleses se instalaban a 10, 15 kilómetros de la fragata y nosotros no la veíamos y nos caían los proyectiles en las posiciones. En el mes de mayo pasan 2 aviones ingleses y nos descargan 2 coheteras de la Granada Beluga. Y no sé si porque fui voluntario, por qué me llama mi jefe de sesión y me dice, la Beluga detona en el aire o cuando golpean al piso. Pero la turba de Malvinas se enterraron unas 100, 2 coheteras, unas 100 y pico de granadas, se enterraron en la turba. Aparte, las belugas tienen, una vez que explota, reparten granadas. Verla, claro, es todo, las espoletas todas de acero. Aparte, esas granadas después se activan con el calor corporal. Vos por ahí vas caminando y explota. Y explota. Y nosotros a una cierta distancia toma un calor corporal y se activa. ¿Y ustedes qué tecnología tenían de guerra? ¿Fusil? No, mira, sí, fuimos con fusiles y podíamos, nosotros pasábamos a estar en primera línea para evitar el desembarco, perfecto. En el caso mío, yo era jefe de grupo apoyo, yo estaba compuesto por 2 MAC y 2 lanzacohetes de 90 milímetros. ¿Y para la época eso estaba bien o...? Mira, le podíamos tirar el helicóptero nosotros, pero no un avión que pasa más arriba. No un avión, sí un helicóptero. Ni hablar de que no veíamos la fragata. Pero bueno, cuando pasó esto de las 2 coheteras de la Granada Beluga que nos tiran, me llaman a mí y me dice, hay que levantarlo. Había caído justo en el lugar donde pasaba la cocina, donde pasaban los soldados. Y yo me olvidé de... Cuando vi la granada me impresionó verlas enterradas y estaban armadas para detonar. Entonces le digo a mi jefe de sesión que me dice, hay que levantar esto. Le digo, ¿con qué lo levanto? No hay. No hay para levantarlo. Hay que levantarlo. Le digo, hágame el favor, váyase y mándeme una persona más, como mínimo. No voy a terminar. A las 5 de la tarde se oscurecía. A las 5 de la tarde ya era noche. Ya era noche. Tenían pocas horas de luz Tenía diurna. 2 horas y de media. las 9 de la mañana que amanecía. Sí, era después del mediodía, eran las 2 de la tarde. 2 y media de la tarde era cuando me avisaron. 8 horas de luz. Cuando yo veo eso, le digo al teniente que se fuera, no quería que estuviera mirándome. Saqué el sable. ¿Y cavaste con el Y sable? empecé a sacar de a una. Sabía que había que volverla a juntar, entonces me voy a un galpón que había cerca, traigo 2 baldes. Y llevaste la granada a los baldes. Empecé a juntar. Y había que sacarla. Yo primero dije, si no la levanto, va a pasar alguien de noche La pisa y la pisa un vehículo que sea, y chao. Responsable, Santa Cruz.
Entonces empecé, yo me olvido de lo que me puede llegar a pasar a mí, sino Claro. me aboco a lo que hay que hacer y chao. Y las levanté, me llegó un cabo primero, me mandaron, y no quería ni tocarla. Le digo yo, no detonan. Cazala en la aleta y sacala con el sable y sacala. Y bueno, cuando vio que yo, Probaste. El que yo susto seguía para probar levantando, la primera, ¿no? El susto para probar la primera, ¿eh? la primera impresionaba verla. Claro. Vos decías detona, pero había que levantarla. La levanté a todas. Me ayudó él, me ayudó a levantarla. La descargué en la bahía con los baldes. Y ya casi al atardecer voy y le digo al jefe de la compañía, levanté todas las minas. Dice, ¿y qué las hiciste? Y lo que me dijo el jefe de sesión, le digo que Al la galpón. vuelca en la bahía. No, en La bahía, la volcada en en la el mar. bahía. En el mar. En el mar. Dice, pero no la detonaste. Le digo que no me dijeron que la detone. Me dijeron que la levante. Listo, mañana te levantás. Pero nadie fue a ver lo que hice, ¿eh? Ni sabían si era una o eran 100. O si era verdad lo que decías. Entonces agarré ¿Y tuviste que ir a detenerla? Agarré y las detoné. Como las películas, perdón, ¿no? Por la Libre comparación libre tonta. trotil, libre trotil, con Ajá. un coso le da fuego Explote. y chau, explota. ¿Y pero que las lanzás? No, estaban todas amontonadas. La juntás, Ah. le ponés trotil. Le ponés le pusiste, ahí lo le ponés detonaste, una libra digamos. de Ah, de correcto. A trotil distancia la detonás. con la distancia lo detona ahí. Le cerrás el circuito y se detona. Le rompí los vidrios, pero lo hice a propósito. Porque es para, cuando uno hace una Sí. actividad de esta, tiene que verlo, tiene que controlarlo. No quedó. Para mí Santa Cruz. Malvinas es un orgullo, Un Yo orgullo. también, yo estoy orgulloso. porque estoy orgulloso de haber ido. Mi Y te padre. digo, si tengo que ir de vuelta a defenderla, iría. No a visitarla con un pasaporte. Yo tampoco. Iría, pero si tengo que ir a defenderla, iría. ¿No volvieron? No. No, yo Hasta que no entre como entro a cualquier provincia. No querés de la entrar como Argentina, extranjero. No, No, quiero no, entrar como es que estamos extranjero dando con la- pasaporte. Algo que yo Imposible. fui a ofrendar mi vida. No quiero entrar como extranjero y Mis presentar un soldados, pasaporte. mis soldados fueron y me querían llevar y no, digo, con esa Y a condición. mí, hasta mi familia me dice, ¿por qué no va, papi? No. No quiero ir como extranjero, no quiero ir. Mis soldados fueron y gracias a Dios los pude traer a todo de vuelta. Muchachos, le hago una última pregunta, porque hay millones de mensajes. Cortito, antes de cerrar con los mensajes, ¿cómo fue el momento de la rendición? Y si tuvieron contacto con soldados ingleses. Yo sí. Sí. Yo caí prisionero, estuve 3 días en un galpón, en los cuales me daba bronca que los mismos ingleses nos trajeran los víveres para que nosotros nos alimentáramos. Yo, como hacía 2 días y pico que no comía, alcancé a agarrar una caja, me comí 32 latas de Durano en un rato. Porque Muerto de hambre. Había bajado 14 kilos y justo me llevaron a mí a que trajera los víveres porque ellos nos llevaron a los galpones donde estaba lleno de víveres. Y bueno, yo me agarré y conseguí una caja que venía con latas de Durano. Desesperado. En un día desesperado me comí 32 latas de... ¿Te trataron bien? ¿Eh? ¿Te trataron Sí, bien? si vos no te hacía el retobado ni eso, ellos te trataban. Aparte nosotros teníamos la ventaja que ellos estaban con la Cruz Roja Internacional. Y la Cruz Roja intervenía si ellos trataban mal. Ahora, si vos te hacías el mal o después de rendirte y cocorito. todo, entonces ahí la Cruz Roja se hacía a un lado. Pero si no, yo vine en el último contingente a la Argentina, y nosotros llegamos al barco y ahí la Cruz Roja Internacional hacía una ficha, todo. Pero Está para hablar todo el día. Sí, Quiero claro. preguntar antes de los mensajes, ¿cómo fue el reencuentro con su familia? ¿Te acordás de ese momento? ¿Se acuerdan o no? Sí. Yo, mira, lo que más me dolió, ¿sabes qué? Sí. Yo te voy a contar una historia que me pasó. Yo Me van a matar, pero perdón. nosotros fuimos de Palomar a Campo de Mayo, con los vidrios todos de los micros cerrados y todo, no podíamos tener contacto. Y yo en Campo de Mayo, en la Cabral, perdón, venía conduciendo con una sección de los soldados que estaban conmigo, que nos íbamos a proveer de ropa, todo. Y crucé al lado de mi hermano, que hoy en día está fallecido, que en paz descanse, y mi hermano no me conoció. Pasó por al lado mío y no me reconoció.
Yo lo tuve que tocar y le dije que tanto me olvidaste que no me conocés. Estabas cambiado totalmente vos. Estaba flaco, barbudo. Mi hermano pasó por al lado mío y no me conoció. ¿Tu caso? En mi caso, lo que más sentimos fue cuando nosotros regresamos con el 25, con el Regimiento 25 a Sarmiento, porque todos los contactos los hacíamos en Comodoro Rivadavia, pero después volvíamos a la guarnición, que eran la ciudad de Sarmiento. Cuando llegamos, empezamos a desembarcar, la familia se empezó a rodearnos. Claro. Y de la sesión de Esteve fallecieron 12 hombres. Y la señora de Sergio Ismael García, que es uno de los que nos presentamos juntos y que falleció en Malvinas, buscaba y nadie se animaba a decirle que había fallecido. a la familia que buscaba y que no llegaban porque no volvieron. Eso fue muy duro. En el caso nuestro, recibí la O sea, familia. te duele más ese recuerdo de Sí. aquellos que no se encontraron, Sí, señor, de la sí, imagen tuya de volver a verte con tu familia. Pero aparte lo que ¿Sabes lo más que te ve? duele- Con un bebé a los brazos buscando a ver si había llegado. el A mí marido. me pasó el caso de que yo pedía por carta que me mandaran cosas. O sea, abrigo, chocolate, todo eso. Y lo que más me dolió que mi familia, en síntesis, me mandaban encomiendas, pero cajas y cajas. Y no llegó nada. No llegó nada. Cuando yo regresé al cuartel, a los 2 días, vienen los encargados, los suboficiales que estaban en el cuartel, y me dijeron, traete una camioneta, todo esto es tuyo. ¿Y qué hiciste? Y lo regalé. No, Después no, de la guerra, ¿qué querés que haga? Tengo que regalarlo, No se iba a pasaba echar a nada. perder. En Comodoro Rivadavia están todos los contenedores llenos de cosas para pasar y no llevaba nada. Es tremendo, muchachos. Muchachos, un gracias enorme. No, Gracias por invitarme. Estábamos agradecidos. Perfecto. Muchas gracias. Y las puertas siempre están abiertas, ¿eh? Muchas gracias. Con la bandera argentina flameando, como debe ser, por vamos a la pausa. Por- Gracias, No, gracias.